hoy tenemos un pasaje interesante y vamos a ver, si se fijan en el pasaje y lo miran en sus Biblias, van a ver que vamos a ver el capítulo entero. El capítulo entero. Y no es un mensaje, sino son dos. Y iba a decir más o menos que iba a quizás ser como una entrada, es parte y luego la carne. No sé, no quiero devaluar una parte de la palabra por encima de otra. Entonces quizás son dos platos fuertes, ¿no? Uno más corto que el otro. Pero son temas que son hasta cierto punto complejos y creo que parte de esto se va a reforzar el jueves. Entonces les animo a que estén pensando en conectarse y vamos a poder desarrollar algunos de los pensamientos un poco más de lo que pudiéramos hacerlo hoy. Pero hoy vamos a tocar un par de temas. Uno va a ser la historia de la mujer, la viuda pobre que está dando su ofrenda. Y después vamos a entrar en una porción de un pasaje, el resto del capítulo, que es lenguaje apocalíptico, hablando sobre cosas y por ende el nombre del pasaje, o sea, del mensaje de hoy, del futuro. Y simplemente antes de entrar en la primera parte, en la primera sección que vamos a ver, quisiera mencionar que cuando entremos en la parte de lo que llamamos escatología, o la palabra que significa el estudio de las cosas por venir, cuando hablamos de las cosas futuras, hablamos a veces de profecía. Hay cosas como que se referimos a Apocalipsis, sabemos, ¿no? Es el último libro de la Biblia. Me gusta, en inglés es Revelation, revelación. Está bien, pero toda la Biblia es revelación. Pero Apocalipsis, el fin, ¿no? Y hablamos a veces, tenemos esta idea de lenguaje apocalíptico, que es interesante porque a veces es literal, otras veces no es tan literal, pero sabemos que está hablando de cosas reales que van a ocurrir. Entonces creemos. En esta Biblia creemos o en esta iglesia creemos que la Biblia está hablando de estas cosas que van a venir, pero no son fáciles. Y quizás ese es el hincapié que quiero hacer hoy. No son fáciles. Y en esta habitación, si tuviéramos una conversación abierta, hiciéramos un círculo y habláramos, ¿qué cree que significa eso? ¿Qué cree que significa lo otro? Habría diferentes posiciones. Pero no solamente entre todos los que estamos aquí en esta habitación, entre sus dos pastores. Hay diferentes opiniones en algunas cosas de cómo van a ocurrir. ¿Y saben qué? Está bien. Eso es quizás el punto más importante que querría hacer. Es que esto no es algo por lo que tenemos que dividirnos, sino que Eric y yo tenemos días de estar hablando de algunos de estos temas y no estamos en la misma posición en alguna de estas cosas. Está bien. ¿Por qué? Hemos hablado varias veces sobre este concepto de que hay cosas que están al centro, que es el Evangelio. Y en esas cosas no negociamos y sentimos que es muy, muy importante. O sea, usted puede venir, estar en la iglesia y no estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo no podría tener a otro pastor, otro anciano en la iglesia que tenga una diferente versión de cómo somos salvos, por ejemplo. Pero hay enseñanzas que empiezan a estar más en la periferia, que empiezan a ser secundarias o terciarias incluso. Si usted no está de acuerdo con quizás lo que diga yo hoy acerca de alguna de estas enseñanzas de Jesús, no creo que vaya a afectar la eternidad. No va a afectar su salvación, ni la mía. Fuera de un punto, yo diría, Cristo va a volver. Eso no lo negociamos. Entonces, si todos podemos estar de acuerdo con eso, entonces los detalles de cómo ocurre, en qué momento, cómo se va a ver, ok, está bien. Entonces, quiero decir eso por dos razones. Primero, porque usted quizás esté como, wow, pero yo había oído que es así, o cuando yo estudié pensé que era así. Está bien. Y otra cosa más importante es que creo que necesitamos entender la importancia de la unidad, aun cuando tenemos algunas diferencias, ¿no? No tiene que separarnos la diferencia, sino que más bien podemos trabajar a través de ella. Y de ahí, de esas diferencias, vienen la idea de hierro afila hierro. Porque cuando usted afila un machete, si lo hace, si usted ve, cuando yo afilo un machete, tengo una máquina que da un poco de vueltas, no es la que están pensando, es otra que uso, que no debería usar así, es una, ¿cómo se llama lo que le presté? ¿El qué? No, el que da vueltas. No. Bueno, no, ya me perdí. Es una cepilladora. Una cepilladora eléctrica que da vueltas. Sí. No, y no es para eso, pero bueno, salen chispas, ese es el punto. Para que mi machete se ponga afilado, salen chispas. ¿Eléctrica que da vueltas? No, por eso, pero
Y funciona increíble. Voy a patentarlo. Pregúntele a don Oscar, él se sorprendió y dijo, eso es lo mejor que he visto. Pero no lo digo porque no está, no lo puedo preguntar. Pero bueno, el punto es, puede ser que hay una diferencia, ¿no? Y está bien, está bien. Oren por mí. Preparándome para este mensaje ha sido difícil y van a ver, y voy a intentar explicar lo mejor posible, pero si salimos de aquí no entendiendo todo, está bien. Están en buena compañía. Yo no lo entiendo todo. ¿Ok? Esa es mi mejor posición, mi mejor explicación, ¿no? Entonces, ojalá no les asuste que un pastor le diga eso, pero simplemente estoy siendo honesto. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Bueno, sí quería también simplemente apuntar un detalle más que quizás nos ayude a entender con algunas de estas diferencias. Es un concepto que hablamos a veces como de la revelación progresiva que ha ocurrido en la Biblia. Y a veces hablamos, por ejemplo, creo que sería fácil, si usted ha estudiado un poco la Biblia, entender que David, que vino después de Moisés, entendía cosas que Moisés quizás no entendía. Y después de él vino Jesús y enseñó cosas que explicaron cosas que David no entendía quizás. Y Pablo desempacó más realidades, más misterios. Y ahora nosotros en el siglo XXI leemos cosas que quizás otras personas anteriormente en la Biblia no habían entendido porque hay más revelación. Entonces hablamos un poco de este progreso de la revelación. Pero ¿saben qué? No importa quién su autor favorito de profecía les diga, nadie lo entiende todo todavía. Nos queda por aprender. Vamos a llegar y vamos a estar maravillados cuando ocurra, ¿no? Entonces, desde esa posición entramos en el mensaje de hoy, que la primera parte no tiene nada que ver con el Apocalipsis. La primera parte tiene que ver con una mujer, una viuda, que lo da todo. Pero quiero echar marcha atrás un poquito en este pasaje y ver simplemente este versículo que vimos hace unas semanas, Lucas 11, 52, porque quiero que pensemos en el hecho, cuando entremos en este pasaje corto de 4 versículos sobre la mujer, quiero que pensemos en la trayectoria que ha llevado Jesús teniendo una conversación con un montón de líderes religiosos que han estado guiando mal y de una forma incorrecta y que no agrada a Dios. Y vea el lenguaje aquí en versículo 52 del 11, en Lucas, decía, ¿qué aflicción? Hablando a esos expertos de la ley, dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. O sea, en vez de enseñarles, estaban ocultando cosas. Ustedes mismos no entrarán en el reino e impiden que otros entren. Si recuerdan el pasaje de la semana pasada, tenemos una interacción como esta específicamente con los escribas. Y los escribas otra vez vemos este problema que hay en su corazón, en su enseñanza. Y directamente de eso entramos en esta historia. La historia dice, mientras Jesús estaba en el templo todavía, o sea, es como algo que sigue. Observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Entendemos que en el templo había como unas 13 lugares, nosotros solo tenemos una caja, en el templo tenían 13. Unas cuantas personas más en el templo que aquí. Entonces ellos tenían como 13 cisternas donde usted podía poner y están pasando personas ricas y están depositando. Y de repente llega una mujer, una viuda pobre. Ahora, es interesante, dice viuda pobre. La categoría viuda típicamente era, no garantizado, pero la mayoría de las viudas ya eran pobres, pero como que Jesús lo categoriza más incluso, no es cualquier viuda, es una viuda pobre. Y si recuerdan, solo hace unos versículos antes, una de las acusaciones de Jesús hacia los escribas es que devoraban las casas de las viudas. Y vea lo que sigue aquí, dice, les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra. Piensen en eso. No solo que dieron lo que les sobra, dieron una mínima parte de lo que les sobra. O sea, una parte de lo que no ocupaban. Pero ella, al contraste, con lo pobre que es, recalca esa pobreza, dio todo lo que tenía. La idea aquí es que ella entregó todo lo que tenía para su subsistencia. O sea, está dando
Está dando la plata del gas para llegar a casa, para dar un contexto, ¿no? Todo lo que le queda para el pan de mañana. Ahora, quiero hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes han oído esta historia antes? Y no es si solo la han leído, sino que han oído quizás un mensaje, alguien referirse a ello, ¿no? Entonces no creo que necesito elaborar mucho bajo la idea de, hey, es bueno que nosotros demos todo a Dios. Es bueno que nosotros estemos dispuestos, que tengamos un corazón que quiere dar, un corazón que no está como los fariseos muchas veces, como haciendo trampas o calculando cuánto tenemos que dar, sino que nuestro corazón debiera ser servir a Dios con todo. Y vemos hay ejemplos en la Biblia en los cuales Dios le pidió todo. Elías le va y le habla a una viuda, si recuerdan esa historia, y ella está a punto de preparar, otra vez hablando de gasolina, está a punto de preparar su último queque, su última tortilla para comérsela con su hijo y morirse. Y el carebarro del profeta de Dios llega y le dice, hey, ¿por qué no me la da a mí? Deme todo, Dios diciendo, deme todo a través de este profeta. Y lo hace, y Dios provee, ¿no? Y hay otros ejemplos. Jesús llega a un hombre rico y le dice, hey, ok, está bien, venda todo y sígame. No lo hace, pero sabemos que sus discípulos lo siguieron. Hay veces en las cuales Dios pide todo, pero quiero hacer la contraparte. ¿Saben que no podemos defender bíblicamente que Dios pida a todo el mundo que den todo siempre? Porque saben que hay cosas interesantes como los creyentes se reunían en casas. Pues ¿cómo había casas si nadie tenía nada? Porque a veces la gente quiere subirse vamos a hacer la comuna del Nuevo Testamento donde todos vendieron tal y no tenían nada. Digo, ¿de ahí dónde se reunían? Todos los días en las casas. Alguien se dejó algo. Y tenemos también personas como Aquila y Priscila. Ellos tenían un negociazo, eran gente de negocio, tanto que podían no solo darle trabajo a Pablo, sino que tenían una casa en la cual podían abrir la casa múltiples veces, en lugares diferentes, y crear una iglesia. Entonces, obviamente el concepto no es que todos tenemos que dar todo siempre. Entonces, pensando en eso, si analizamos también, simplemente quiero que hagamos un análisis aquí. Me llegó la atención que, interesantemente, Jesús no hace un juicio positivo ni negativo de esta declaración, simplemente lo apunta. Dice, hey, ve a esta mujer que lo dio todo mientras esas personas no. Y cuando pensamos en el contexto de lo que ha estado pasando, el flujo de información, ¿no? De lo que está ocurriendo, creo que se postula posiblemente otra opción también. Quizás no necesariamente, y no por quitar la idea de que debemos estar dispuestos a dar a Dios, sino puede ser que Jesús simplemente está apuntando, les acabo de decir, estos hombres crean reglas, crean tradiciones que están sacándole todo a la gente. Yo creo que no tenemos que pensar mucho para saber que hay hombres y mujeres religiosas que hacen declaraciones sobre, no le queda nada, délo todo y se le va a multiplicar o va a recibir, plante la semilla, este concepto de que voy a dar y va a recibir. Entonces, posiblemente incluso esta mujer lo que está haciendo es simplemente dando esto como un intento de agradar a Dios, y yo creo que su corazón es correcto, ella está queriendo hacer lo correcto, pero posiblemente ella está expuesta a una enseñanza a una tradición que ni siquiera es bíblica, que está oprimiendo y la está poniendo en una posición difícil. La realidad es que sabemos que Dios desea corazones. Yo creo que el corazón de esta mujer está en el lugar correcto. Ella desea hacer lo que Dios quiere. Pero es muy posible que está bajo la enseñanza de hombres que han dicho y han creado estándares que quizás no son exactamente lo que Dios estaba pidiendo, ¿no? ¿Estamos dispuestos, si Dios lo pide, a hacer esa viuda? ¿A dar lo último que tenemos? Y me refiero a la viuda en el Antiguo Testamento. Si Jesús me dijera, vende todo y sígueme, ¿soy como ese muchacho joven, rico, que me voy triste o lo sigo? Si Él me dice, deje todo y sígame, lo hago. No.
debería estar dispuesto. Pero no creo que este es un pasaje que nos está diciendo, bueno, el que ama a Dios más es el que no tiene nada, ¿no? Y el que lo poco que tenía, sino la disposición, el corazón tiene que estar ahí. Pero también creo que debemos de cuidarnos de doctrinas o tradiciones extrabíblicas que se van creando, que no se basan en lo que la palabra de Dios dice. Para mí ese era el entremés que para mí no es demasiado difícil, ¿no? Eso ya cubrimos 4 versículos, ahora nos quedan como 34 más. Vamos a ir rápido, pero hice un reseteo para el reloj para saber cómo estamos de tiempo. Ahora entramos en algo que es la parte que les hablaba un poquito antes, que es quizás un poco más complejo. Material sobre ese discurso que Jesús da sobre las cosas venideras. Dice, algunos de los discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús dijo, interesante ese pero, ¿no? Ellos están como, wow, qué chiva, esto es muy bonito, qué bonito. Pero Jesús dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre la otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Ellos hacen 2 preguntas. ¿Cuándo va a ocurrir esto y cómo vamos a saber qué está ocurriendo? Y esta es la respuesta de Jesús. Él les contestó, no dejen que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Jesús va a entrar en un diálogo, arranca con esta declaración de que, hey, un día viene en el cual todo esto va a estar destruido, pero va a llevarlo más allá de eso. Y para los que son como estudiosos y conocen un poco la historia, saben que esta realidad de la destrucción de Israel ocurriría solamente como los 40 años después, en el 70 AD. Pero cuando estaba estudiando mi primer vistazo, es como, wow, esto habla del 70, pero luego me di cuenta que hay cosas que no puedo atribuirlo al 70, ¿no? Entonces, mientras más lo estudiaba, digo, ok, ¿está hablando del 70 o está hablando del futuro? Y la manera en la que lo voy a explicar es que creo que son los dos. Creo que está hablando de algo que arranca con y tenemos, ojalá no me extienda demasiado con esto, pero creo que necesitamos recalcar esto, porque también hay otra polémica entre el reino de Dios está aquí o no está aquí. Bueno, son las 2 cosas. Y lo hemos enseñado antes, pero quiero recalcarlo. El reino de Dios empieza con Cristo cuando llega aquí, solo que no es un reino físico, no hay una capital, Él no está en un trono en Jerusalén, pero tiene un pueblo, tiene una nación y está en nuestros corazones. Pero viene un momento en el cual pasará más allá de eso. Y entonces estamos en ese proceso de transición. Algunas de las cosas ocurrirían no mucho después de que Jesús, algunas de las cosas que Él va a hablar ocurrirán antes o empezarán a ocurrir antes de que el reino, o sea, de que Jerusalén sea demolida completamente. Y cuando hablamos de demolida, fue demolida. Llegaron, y creo que hemos tocado esto antes, pero llegaron, cuando Roma llegó y rodeó y saqueó, pusieron como escaños, no, ¿cómo se llama? Scaffolding. Lo puedo ver ahí no afuera, pero bueno, esos que... No, lo que se pone afuera de un edificio para construir arriba. Plataformas. Sí, plataformas. ¿El qué? Andamios. Pusieron como andamios de madera y lo llenaron de madera y lo quemaron hasta el punto que se derribó la piedra, se rompió la piedra y sacaron todo el oro y tiraron todos los escombros al valle y quedó plano. Entonces, eso que Jesús está hablando ocurrió. Pero hay algunas cosas que Él va a predecir que van a ocurrir incluso antes que eso y van a continuar ocurriendo. Y otras que quedan por ocurrir. Voy a hacer una mención corta sobre el hecho de que cuando vemos la profecía futura mesiánica, hay aproximadamente 300 profecías sobre Cristo. Y de esas 300, aproximadamente 100 se cumplieron cuando Jesús estaba aquí. Eso significa que quedan 200 profecías sobre el Cristo que quedan por pasar. Entonces, estamos en una época en la cual estamos entre medias, ¿no? Cosas están ocurriendo, pero cosas van a ocurrir.
Y definitivamente para esta audiencia esa es la realidad, ¿no? Hay cosas que están ocurriendo, están con el Mesías prometido, han experimentado, van a experimentar más en esta semana de la pasión y van a experimentar más después. Él les contestó, no dejen que nadie se engañe. Primeramente habla sobre la idea de que va a haber otras personas que van a clamar que son el Mesías. Esto no era necesariamente algo nuevo, había otros, pero ha habido muchos más. Y los hay todavía. Busque Google y va a encontrarlos. El que más me gusta es un ruso. Ese sí, si me fuera a convencer a alguien, ese sí tiene la pinta de Jesús y todo, ¿no? Y además tiene grupillo, entonces, y se viste como Jesús. Pero nada que ver. Jesús dice, va a haber gente que va a decir que yo soy. ¿Saben qué? Cuando Jesús, y lo vamos a ver ahora, pero cuando Jesús vuelva, la próxima vez, no hay quite. No va a haber preguntas. Solo vino una vez de la manera que lo conocemos ahora. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero. Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Marqué eso en color y tengo un par de puntos donde quiero que entendamos. Vea, este lenguaje que dice, hey, sí, van a ocurrir cosas, pero todavía quedan cosas. Entonces, hay como esa idea de que hay cosas que están ocurriendo, pero hay quizás más cosas que tienen que ocurrir. Sí, habla de guerras. Luego agregó, una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Vea estas estadísticas. Según historiadores, antes de Cristo, se calcula que hubo unas 75 guerras significativas, punto, en todo el mundo conocido, estudiado, ¿no? 75 guerras. Y si no conocemos, entonces no eran, o sea, dos tribus matándose no es una guerra significativa. Hay escritos, ¿no? Son culturas que son grandes y tienen algún tipo de historiación. Del cero, o sea, bueno, de cuando Jesús nace al año 1000, entrando ya en lo que llamaríamos como las edades medias, 50. Es un periodo más corto, porque en el otro podemos hablar de 4 o 5 mil años. Del 1000 al 1500, 100, se han duplicado en 500 años. Del 1500 al 1800, ahora estamos hablando de 400 años, 300 años, 250 guerras significativas. Y de 1800 al presente, 500. Definitivamente hay una explosión de lo que es la bélica y las guerras, a lo que Jesús está hablando. Esa estadística para mí es increíble, que entre la primera y segunda guerra juntas, 75 millones de muertos. Es increíble. Es la población entera de la tierra varias veces en el pasado, ¿no? Y las guerras siguen. Y voy a decir esto varias veces con estas declaraciones. Lo peor no ha llegado. No lo conocemos. No conocemos lo peor. El fin será mucho peor. Habrá grandes terremotos. Buen tiempo para hablar de eso. Últimamente ha estado temblando un poquito. Bueno, en otros lados mucho. Que ayer, creo, en Haití, 7 punto algo. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo. Aquí tengo un par de cosas que cuando estaba buscando me pareció interesante, que hubo un terremoto en el 1556 donde se reportan 830,000 vidas perdidas en un terremoto en China. ¡Qué increíble! Y en ese mismo reporte había varias de 300,000, 250,000, un montón. La peste bubónica se llevó de una tercera a la mitad de Europa, murió en eso. Y hablamos del COVID ahora. Eso es, bueno, no para hacer poco, pero ha habido pestes increíbles. Más de 1,800 hambrunas específicas, o sea, están archivadas. Tiempos de hambre en China, en diferentes zonas. El hecho es que no han faltado y aún queda lo peor. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Entonces, podemos ver cómo él está hablando, qué cosas van a ocurrir, pero incluso antes de esto. Antes. Y por eso digo que hay cosas que ellos verían antes incluso de que Roma rodeara Jerusalén y lo destruyera entera.
Ellos conocerían lo que era la persecución. Dice, antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Y es interesante porque si vemos ese lenguaje, el lenguaje de sinagogas, está hablando de ese aspecto local, ¿no? De que, hey, Raquel se hizo cristiana, vamos, jálelo aquí a la iglesia, ¿no? De este pueblo judío y vamos a decirle, hey, ¿qué le pasa? No puede estar creyendo este Jesús. ¿El qué? Sí, al principio, pero cuando va expandiendo en Hechos, entramos en estos conceptos de reyes y gobernadores, ya estamos entrando en el mundo gentil, más allá, hasta el punto de Pablo estar enfrente del César. Entonces, desde lo más pequeño, desde las autoridades más pequeñas hasta lo más grande, ellos van a ser confrontados con estas cosas. Pero esa será una oportunidad, vea, es interesante, suena feo, ¿no? Suena malo, pero Jesús dice, pero será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Varios de los apóstoles tuvieron oportunidades de hacer esto. Esteban murió justo después de hacer esto, de poder compartir la verdad de Jesucristo con personas que estaban persiguiéndolos, pero tener esa oportunidad de hablar. El escritor Tertuliano, él escribió estas palabras que son famosas, la primera parte quizás no tanto, pero la agregué. Cuanto más a menudo nos arrastran, hablando de que estaban ejecutando y estaban persiguiendo y matando a cristianos, cuanto más a menudo nos arrastran, más en número crecemos. Y esa es la realidad de la iglesia cristiana. Es que en el tiempo de persecución, en el tiempo de dificultad, la iglesia crece. Él dijo, la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Súper contrario a lo que nos gusta pensar hoy en día, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de seguridad y derechos y de que nos dejen en paz. Pero Jesús lo dice y la historia dice que cuando la dificultad viene sobre la iglesia, incluso hay crecimiento. La iglesia durante los primeros 300 años fue una espina que solamente crecía en el lado del Imperio Romano. Y la única manera en la que realmente, al final de cuentas, podemos decirlo, como vea usted la posición, es adaptarse, aceptar. No pudieron destruir la iglesia, aunque la persiguieron en diferentes niveles y de diferentes maneras. Sigue el pasaje, dice, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Eso es una palabra de bendición. Porque ¿cómo voy a confrontar esta situación? Y Cristo me dice, tranquilo, confía en mí. No pierdas sueño con esto. Voy a darles palabras. Porque yo les daré las palabras apropiadas. Eso es una promesa. Y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderlos o refutarlos. Vemos esto con Pedro y Juan ante el concilio. Ellos están, y lo hemos tratado en las últimas semanas, hemos hablado un poco de esto. Pero ellos no podían pelear contra ellos, estaban sin palabras, no tenían qué decir. Esteban da un sermón justo antes de morir, increíble. Pero no solo eso, vemos, no solo pasa en la Biblia, sino que ha continuado pasando. Tengo 2 ejemplos pequeños de miles de millones que se han dado a través de los siglos en creyentes que han confrontado esta situación y han sido fieles. Esos quizás son personas más conocidas como Juan Hus, que era uno de los reformadores. Antes de morir en la hoguera, él dice, el Señor Jesucristo, mi Redentor, estaba atado con una cadena más dura. Y yo, un pecador miserable, no tengo miedo de soportar esto, atado como estoy por el bien de su nombre, hablando de Cristo. En la misma verdad del Evangelio que he escrito, enseñado y predicado, basándose en los dichos y posiciones de los santos maestros, estoy listo para morir hoy. Él estaba dispuesto, estaba listo. Aquí tenemos el ejemplo de Martín Lutero ante el concilio en Worms. Ahora, él no sabía si iba a morir, creo que pensaba que era muy posible, pero todavía no se guarda sus pensamientos. Dice, desde entonces su serena majestad y sus señorías buscan una respuesta simple.
Ellos querían una respuesta simple sobre la posición que él estaba defendiendo, que era contraria a la iglesia. Dice, le daré de esta manera, ni con cuernos ni dientes, a menos que me convenza el testimonio de las Escrituras. Él dice, al menos que me lo prueben con las Escrituras, o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa, ni en los concilios solos, ya que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradecido a sí mismos. Una declaración que es dura en frente de un grupo de personas que están en ese sistema. Él dice, sorry, solo porque usted lo diga no es suficiente, necesito oír algo claro, defensible en la palabra. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni me retracto de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa aquí hoy. Que Dios me ayude. Amén. Y él cierra, hasta aquí llegué. La historia nos diría, por sus propias declaraciones, que el hombre estaba a punto de orinarse en ese momento. Él tenía miedo, él no sabía cuál era el resultado, pero no podía refutar lo que él había creído. Y tenemos esa promesa, yo les voy a dar las palabras, yo les voy a dar la fuerza. La historia también nos enseñaría que saldría vivo de ahí y eventualmente el trabajo de él y otros muchos hombres avivaría una llama que cambiaría muchas cosas. Sigue el pasaje de hoy, dice, aún sus seres más cercanos. Aquí se pone incluso quizás más complicado. Padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Jesús dice, desde lo más cercano incluso habrá personas que van a ir en contra de usted, que los van a traicionar, incluso van a participar en esto. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Él dice, las cosas van a ser terribles, no les voy a mentir. Y si fuera feo que personas que no conocen o personas con las que no tienen relación les hagan esas cosas, pero su familia incluso los va a traicionar. Y esa es la realidad, lo hemos visto. Lo veríamos en la Biblia y lo veremos en la historia. Incluso muchos de ustedes han experimentado eso. Han experimentado rechazo y los odian. Y no son personas gratas en su familia porque aman a Cristo y aman el Evangelio. Pero él dice, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes ganarán su alma. Lo que está diciendo aquí es que, y no está diciendo que nadie va a morir, que no van a sufrir, que John Hus no iban a prender esa llama de la hoguera en la que estaba él atado, sino está diciendo, hey, van a vivir. La vida está prometida. Vean estos pasajes sobre cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos cuida. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, está diciendo Jesús, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hablando de sus creyentes, hablando de esa gente electa. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Podemos confiar en la palabra de Cristo? ¿Podemos confiar en la fuerza y la capacidad de Dios de salvar y mantener? Juan 10:26-30. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Él está diciendo una diferenciación. Hay gente que claro que no cree porque no son de él. Mas mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esto manifiesta la realidad de una persona que es un seguidor de Cristo. Lo sigue. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Ahí está la palabra. Él no está diciendo que no van a morir. Está hablando de la eternidad. Está hablando de la segunda muerte. Está hablando de que ellos tienen vida perpetua. De que el cerrar los ojos para un creyente aquí simplemente es pasar a la vida eterna. Nadie puede quitármelas. ¿Quién puede quitarlas? Nadie. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Su regalo del Dios eterno, del Padre. ¿Quién me las quitará? Y Él es más poderoso que todos. Él dice, no puede quitarlo de la mano de Él. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre.
ni de Jesús ni del Padre. Y un detalle final, por cierto, el Padre y yo somos uno. En otras palabras, ni un pelo de la cabeza de los creyentes perecerá. Podemos confiar en su palabra. Ve ese pasaje en 1 de Pedro 1, 6 a 7, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Él no está diciendo, Pedro está diciendo claramente, hay cosas que van a ser difíciles. Dice, por un tiempo breve, esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y ese es el día en el cual se completa esta realidad que Cristo está hablando hoy. No era ese día, no era ni siquiera en el 70 AD, ¿no? Es algo que viene, pero es nuestra esperanza. El pasaje de hoy continúa hablando, dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Va a ser un día terrible. Y fue un día terrible. Pues serán días de venganza de Dios. Hemos oído ya a Jesús hablar sobre por qué no eligieron el camino de la paz. Pero con sus mismas palabras está diciendo, eso es algo que eligieron. La salvación está aquí y no la eligen. Eligen ir por el camino de la muerte. Y pues serán días de la venganza de Dios. Y esta palabra venganza de Dios es un término y es un lenguaje que se usa a través del Antiguo Testamento hablando sobre los juicios de Dios. Y las palabras proféticas de la Escritura se cumplirán. Eventualmente todas se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Aquí tenemos lenguaje otra vez apocalíptico y lenguaje hablando sobre lo que yo creo que estamos en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de los gentiles, pero ese tiempo va a llegar a un fin. Con el fin de todo. Y creo que parte de esto se refiere a lo que ocurrió ya en el 70, pero algunas cosas están apuntando a cosas que no han ocurrido todavía. Ve aquí este lenguaje y cómo apunta a cosas del fin. Y habrá señales extrañas en el sol y en la luna y en las estrellas. Y conocen Apocalipsis, todo tipo de cosas ocurren. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por las mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Estaba hablando aquí de un tiempo, dije que lo peor estaba por venir. Yo no puedo imaginarme un terremoto en el cual 850,000 personas mueren. Para mí es inconcebible. Pero como dije, no es nada. El terremoto que viene al final, en el cual las personas que están viviendo se meten en cuevas y le piden a la tierra que caiga sobre ellos, porque ellos saben, esto no es las placas tectónicas, esto no es simplemente un movimiento normal, esto es el juicio de Dios, y estoy a punto de estar enfrente de Dios, y mejor que acabe todo esto. Eso es lo que viene. Eso es Jerusalén es rota en 3 pedazos. Las cosas son destruidas hasta el punto que los poderes de los cielos serán sacudidos. Y eso está hablando a un nivel espiritual. Todos los poderes que han estado luchando, las cosas están llegando al fin.
Y aquí para mí un pasaje y por eso lo puse ahí en amarillo, que me indica que esto está hablando sobre el fin. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Como dije al principio del mensaje, puede ser que tengamos diferentes opiniones sobre ciertas cosas, pero si creemos la palabra de Dios, Cristo va a volver. Y va a volver en poder, y no va a ser algo que a una gente está bien y a otra gente no. Aquí estamos hablando sobre que todos estén en el lado bueno o el lado malo, van a saber que Cristo está aquí. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Esto es un tiempo terrible, un tiempo horrible, pero para el que es salvo, es algo a lo que, yo no quisiera ver esos días. Pero el que eso ocurra significa que está a la vuelta de la esquina la nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva Jerusalén y el reino de Cristo. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjese en la higuera. Aquí les estaba enseñándoles un poco sobre cómo leer los tiempos, ¿no? Fíjese en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brota las hojas, ustedes saben que el verano está cerca, sin que nadie les diga. Yo creo que aquí todos los que somos un poco mayores entendemos ciertas plantas, ¿no? Cuando hay, ¿cómo se llaman esos chunches en Semana Santa? Los chiveres, donde se hace chivere para echarle a mí me gusta con el arroz y qué rico, ¿no? Chiveres, Semana Santa. Es Semana Santa, ¿no? Semana Santa. Ok, yo veo el chivere y sé que viene Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque así funciona, ¿no? Y al igual, creo que también los chunches esos que brotan ahí y que se mete con el huevito, las flores, no sé, bueno. Esa es la de Itabo. También es Semana Santa, ¿no? Más o menos. Estamos en las épocas. Entonces uno agarra esas cosas, ¿no? Y leemos los signos, él está diciendo, es así. De la misma manera, cuando vean que suceden todas, tenía que haber marcado eso, todas estas cosas, no algunas, sabrán que el reino de Dios está cerca. No va a haber quite en ese momento. ¿Ha habido terremotos? Sí, habrá. ¿Ha habido guerra? Sí, y habrá. ¿Ha habido hambruna? Sí, y habrá. Pero estas cosas a las que está apuntando al final, cuando ocurran todos, ese tiempo de tribulación, ok, eso es de verdad. Les digo la verdad, no pasará a esta generación hasta que haya sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Voy a tocar rápidamente este detalle, no voy a quedarme mucho tiempo aquí, pero este pasaje es uno que puede ser complejo dependiendo de cómo una persona interpreta. Yo tiendo a pensar que él está hablando de los que están, cuando brotan esas hojas, ¿no? Cuando está diciendo, cuando esas cosas ocurren, los que estén ahí van a ver el final, ¿no? Entonces no necesariamente está diciendo esta generación con la que yo estoy hablando. Ahora, puede haber diferencia de opiniones en esta habitación incluso, pero tiendo a pensar que ahí él está hablando sobre la generación que está viva en ese momento, ¿no? El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y ahí hay una promesa que es increíblemente importante. Y cuando él dice que el cielo y la tierra desaparecerán, no es hipérbole, no está hablando así como en lenguaje figurativo, ¿no? Vean este pasaje de 2 de Pedro. Por esa misma palabra, hablando de Cristo, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no pueden olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Quizás eso ayuda un poquito con cómo entendemos la línea de tiempo de Dios. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. Eso también es importante, porque cuando estamos viendo a estos hermanos que estaban escuchando a Jesús en ese día, esperando que Jesús viniera en un ratito,
La verdad es que Dios tiene un plan en el cual hay personas que todavía no han venido y está esperando, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella, y quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, como no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios. Yo creo que podríamos parar ahí ya. Estamos simplemente con ese versículo. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera. Hey, esto realmente no vale lo que pensamos que vale. Hay una cosa que vale. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue en aquel día. Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Para cerrar, Él dice, tengan cuidado. No dejen que su corazón, Jesús hablando otra vez en nuestro pasaje, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, perdiendo ahí el control y entregándose a los deseos de la carne, ni por las preocupaciones de esta vida, las cosas que están en nuestra mente que nos asedian. No dejen que este día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta. Y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día después de esto Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Cristo usa estas palabras para dar avisos, para responder a las preguntas. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Ok, déjenme decirles. Fechas y días no, pero una época sí. Cosas que pueden ser, incluso para los que estén ahí en ese momento, lo sabrán, sin duda. Cuando Cristo venga, será sin duda. Cuando Él vuelva en poder, como relámpago que va de un lado al otro lado del cielo, lo ven, ¿no? Como ladrón en la noche. Sí, pero y pensamos en eso. ¿Cuándo va a ser un ladrón en la noche? Es algo que puede ocurrir cuando menos esperamos. En cualquier momento, pero cuando Cristo venga a reinar, no hay nadie que no lo sepa, ¿no? Cuando un trueno, hay truenos que cruzan el cielo, yo creo que usted lo puede ver desde el Caribe hasta el Pacífico. Lo ve todo el mundo, ¿no? Es algo que no va a tener no hay duda. Les dejo con estas últimas palabras, y yo sé que el mensaje sea un poquito más largo hoy, pero fue un capítulo entero, 2 mensajes. Simplemente les dejo con estas palabras que me encanta. ¿Cómo vivimos a la luz de esta información? Primera Tesalonicenses tiene unas palabras que me encantan. Dicen, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acacia. El apóstol está diciendo, hey, a través de la manera en la que ustedes viven, el mensaje de esperanza está siendo compartido. Ustedes están viviendo una vida con estas cosas en mente y este es el resultado, ¿no? Pues donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Qué increíble testimonio, ¿no? Qué increíble testimonio y me ha pasado. Yo he hablado con personas, bueno, voy a hablar de Eric. Conocí a un señor Jackson, empecé a hablar con él y de repente por A, B salió y hablamos de, Eric, claro. Eric, que nos hemos reunido y él siempre me está hablando del Señor. En realidad, y creo que nos ha pasado en algún momento, ¿no? O testimonios de iglesias que sabemos que tienen un buen testimonio.
Pero creo que eso es un resultado de gente que está viviendo la vida a la que el Señor nos está llamando, estando preparados y viviendo de tal manera, no pendientes de esto. Esto va a pasar, pero hay una eternidad que importa. Hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Ellos ya han hecho el trabajo. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Un cambio real que había ocurrido en la vida de estos creyentes, en los cuales habían dejado atrás todo lo viejo, y su vida reflejaba a través de incluso el amor, la manera en la que ellos ejercitaban su fe. Las obras que ellos estaban haciendo mostraba, por un lado, simplemente el desarraigo de las cosas que les ataba a este mundo y a las creencias que tenían antes y habían aceptado a Cristo, pero después también ellos estaban mostrando ese amor, el amor del cual hablamos al final de cada culto, ¿no? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó, tenemos que amar. Versículo 10 dice, entonces también comentan cómo ustedes, vea esto, de las cosas que hablan, hablan del Evangelio, viven una vida santa, aman a los hermanos, y también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Esta iglesia estaba viviendo a la luz de la realidad que ellos conocían y creían. Y tenía un efecto. Tenía un efecto. Ellos entendían quién era Cristo. Entendían de dónde habían venido y a dónde iban. Y vivían su vida de esa manera. Ojalá cuando leemos las palabras de Cristo hoy y vemos las cosas que están por venir, las cosas que han ocurrido, la realidad en la que nosotros vivimos y dónde hemos puesto nuestra fe, eso afecte cómo nosotros vivimos. Simplemente escribí 3 cosas pensando en esto. Una es que hoy es el día de salvación. Para el que no ha puesto su fe en Jesucristo, no es en el futuro. El tiempo es ahora. Como Pablo diría, yo lo mismo diría, vuelvan a Dios. Los que no conocen a Cristo, vuelvan a Dios. Él es el único camino y Él es la única salvación del tiempo que viene. Y los que ya son creyentes, vivamos con la mirada puesta hacia donde viene nuestra salvación primeramente. Ahí es donde está nuestra esperanza, ahí es donde está nuestro consuelo, ahí es donde está nuestra paz. Y pidamos a Dios fuerza para vivir una vida digna de Él. Y digo eso pensando plenamente que sabemos que hay un costo para ser fieles. Nuestros hermanos y hermanas durante los últimos 20 siglos, 2000 años, nos han mostrado esa realidad de que seguir al Mesías que vino tiene un costo. En esa misma experiencia con Juan y Pedro, cuando les amenazaron, fueron a la iglesia, les contaron lo que habían dicho. Nos han dicho que no podemos orar o que no podemos predicar. ¿Y qué hicieron? Oraron. Grupo como este se juntaron y dijeron, ok, oremos. ¿Y qué le pidieron a Dios? Valor para seguir haciendo lo que sabían que tenían que hacer. A eso es a lo que estamos llamados. Que Dios nos salve y que Dios tenga misericordia y nos dé fuerza. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Dios, porque eres un Dios que con tu palabra creas universos y con tu palabra desatas todo. Los elementos mismos cesarán de ser, Señor, y un día de estos tenemos la esperanza de que veremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios, y que seríamos partícipes de eso contigo, Señor, y ponemos nuestra esperanza completamente en ti. Sabemos que ninguno de los que estamos aquí, nadie que ha vivido antes o después de nosotros jamás podrá merecer eso. Solamente Cristo. Solamente Cristo, Señor,
es nuestro Cordero. Solamente Cristo podía dar el sacrificio y pagar la deuda que nosotros debemos. Solamente Cristo podía hacer un camino de restauración hacia ti, Señor, de tener una relación otra vez con el Padre, Señor, y de tener, Señor, un hogar en el cielo, de ser ciudadanos de ese reino, antes que de cualquier reino aquí en la tierra. Dios, y venimos aquí admitiendo que no entendemos todo, entendiendo que no entendemos cómo todo funciona, y eso está bien, Señor, porque tú eres un Dios más grande que nosotros, eres un Dios más glorioso que nosotros, Señor, y tus pensamientos están mucho por encima de los míos y los nuestros. Dios, pero sabemos y creemos, Señor, que vas a volver, porque creemos que un día resucitaste, Señor, y que eres la propiciación por nuestros pecados, Señor. Tomaste nuestro lugar. Te damos gracias por esa realidad, te damos gracias por tener esa oportunidad, Señor. Te amamos y queremos adorar tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.